Repito mi saludo de bienvenida a todos mis queridos alumnos de Estabilidad 3. Ahí está nuestra última clase de teoría, donde vamos a analizar qué sucede en nuestros edificios cuando utilizamos un sistema mixto para resistir las fuerzas horizontales de cualquier naturaleza, ya sea de viento, de sismo o eventualmente por algún impacto. Bien, este fenómeno que vamos a estudiar tiene mucho que ver con que el comportamiento de los dos sistemas de manera independiente, el pórtico y el tabique, es diferente y por consiguiente el trabajo acoplado no es la suma de las resistencias, sino una situación intermedia. Nos dirigimos entonces a la primera diapositiva. Si llegan a tener algún problema de dificultad o por alguna dificultad en la audición, me avisan por favor. Me escriben o me hablan. Bien. Habíamos visto nosotros cuando estudiamos la clase anterior los edificios de altura, el comportamiento ante las deformaciones de dos sistemas resistentes a fuerzas laterales muy comunes en nuestro medio, el pórtico y el tabique, es en esencia diferente. Habíamos mencionado, estamos repitiendo acá, que la combinación de vigas y columnas ante fuerzas laterales y considerando que existen nudos rígidos en el encuentro de los elementos, va a tener una deformación con una concavidad mayor en el arranque y menor en la parte superior. Cuando dice mayor deformación y menor deformación, se refiere a la relación entre el desplazamiento de un piso con respecto a su altura. Por eso decimos que la deformación es menor, porque este cociente es menor, es mayor que este y es mayor que este. O sea, a medida que subo, tengo una menor deformación relativa. Ese comportamiento del pórtico hace que sea asimilable a una viga en voladizo que está trabajando en pórtico. En cambio, el tabique funciona de manera predominante a flexión y por consiguiente vamos a tener una tangente nula en el arranque y una tangente máxima en el borde. Por lo tanto, la curvatura será de la forma que está indicada en el gráfico y la deformación relativa de un piso con respecto al de más abajo va a ir aumentando con la altura. Justo el fenómeno opuesto al que sucede en el caso de las estructuras aporticadas. En inglés, a la estructura aporticada se le llama Moment Resistant Frame, ¿sí? Es decir, pórticos resistentes a momento. Mientras que los que nosotros llamamos tabiques reciben el nombre de shear walls, paredes a corte, cuando en realidad los tabiques no se comportan al corte, sino se comportan a flexión. Pero es una denominación que viene históricamente aplicada y que nosotros vamos a respetar cuando proviene de la bibliografía de habla inglesa. ¿Qué sucede si en una misma edificación combinamos pórticos y tabiques? En este caso, si hacemos una comparación de la deformación entre el pórtico y el tabique, veremos que ambos sistemas, expresado a este fenómeno de manera sencilla, se complementan. ¿Por qué? El tabique tenderá a colgarse, el pórtico tenderá a colgarse del tabique en la zona inferior, mientras que en la parte superior, por su menor deformación relativa, tenderá a soportar al tabique. Tal que la deformación final del conjunto no sea ni la exclusiva flexión ni la exclusiva corte, sino esta forma como
como si fuese considerado una S. Este es un sistema mixto, combinación de tabiques y pórticos. Si bien aquí aparece un solo tabique y un solo pórtico, estamos simplificando el modelo diciendo que este tabique representa la suma de todos los aportes de los tabiques que aparecen en planta y que este pórtico equivale a la suma de los pórticos que están en planta. Este hecho de que una parte del tabique se apoye en el pórtico, que una parte del pórtico se apoye en el tabique en la parte inferior y que una parte del tabique se apoye en el pórtico en la parte superior, origina fuerzas entre un sistema estructural y el otro, que reciben el nombre de fuerzas de interacción. Estas aparecen porque una parte, un componente de la estructura actúa sobre el otro independientemente de las acciones exteriores. Como ven ustedes, estas fuerzas tienen una resultante nula desde el punto de vista exterior. Internamente representan la acción de una parte con respecto a la otra. En la realidad del edificio tridimensional tendremos en general pórticos en ambas direcciones y tabiques dispuestos en posiciones muy diferentes. Muchas veces se utilizan los tabiques como una solución para la circulación vertical, es decir, estos espacios vacíos permiten el desplazamiento vertical de ascensores o bien son huecos donde yo instalo las escaleras. Hay varios casos posibles. Por ejemplo, esta combinación de tabiques que constituye un núcleo puede estar posicionada en el centro del edificio o bien sobre un costado. Y en un caso extremo, podría estar ubicado en una esquina. Esto genera, cada vez que hay asimetría, posibles efectos torsionales al haber resistencia diferente en una zona de la estructura, la de los tabiques, con respecto a la otra, los pórticos. Por eso tenemos que tratar, siempre que se pueda, de realizar una disposición de los tabiques más o menos simétrica. En este caso tengo un núcleo central, dos tabiques laterales que en el mismo sentido están operando o resistiendo ciertos pórticos. En el segundo caso, yo tengo una batería de tabiques que actúan como separaciones entre ambientes probablemente, combinado con un núcleo de circulación y con pórticos que están directamente vinculados a los tabiques, cosa que acá ocurre solamente en los pórticos centrales. Y en este caso, no tengo paredes en forma de tabiques, solamente el núcleo central resistente. Son distintas alternativas que se nos pueden presentar para ser modeladas a partir de lo que sea el proyecto arquitectónico. Entonces, si miramos un poquito, estamos repitiendo conceptos, el modo de deformación a corte en un pórtico rígido es este que habíamos señalado cuando la causante de estos desplazamientos son fuerzas laterales, que pueden ser, como dijimos, de origen sísmico u origen eólico. A su vez, dijimos que el o los tabiques resistentes, podemos considerarlos en el mismo plano resistente, tendrán un modo de deformación a flexión. ¿Sí? Recuerden que se llama pared a corte, pero se deforma por flexión.
Y estas fuerzas que aparecen piso a piso hacen que en la parte inferior el comportamiento del conjunto se asemeje al del tabique, es decir, una forma predominantemente a flexión. Pregunta de examen. Y en la parte superior, al colgarse el tabique del pórtico, se produzca una forma de desplazamiento llamada de corte. Y en el punto donde se produce el cambio de curvatura, hay una zona que llamaremos el punto de contraflexión o contracurvatura. Y esta es la interacción de las deformaciones que se traducen en fuerzas internas entre los distintos pórticos y los distintos tabiques. ¿Qué efecto va a tener el trabajo en conjunto de estos dos sistemas estructurales de comportamiento tan diversos? Se va a producir una variación en el diagrama de deformaciones, de momento flector y de corte, que no va a ser ni el de una estructura sola, como el tabique que estamos viendo en esta figura, o como el del pórtico que estamos viendo en esta figura. Entonces, esa unión, esa vinculación de las deformaciones se va a traducir en una modificación de los diagramas de momento flector y de corte. Entonces decimos aquí que el diagrama de un tabique puro que tenía flexión, que tengo un momento importante en el borde, o sea que es máximo en correspondencia con la fundación, y siempre de un mismo lado, cuando las fuerzas vienen, en este caso, de derecha a izquierda, y que el diagrama de momentos que se traducen en fuerzas normales y de corte en las columnas para un pórtico tiene la forma que está aquí con línea de punto y trazo. La realidad es que estos dos elementos combinados, el pórtico y el tabique, van a dar un momento flector para el pórtico, donde ahora voy a tener un cambio de posición de la fibra traccionada a partir del llamado punto de contraflexión, el punto donde me cambia el sentido de la curvatura. Entonces, a partir de este punto tengo momentos a la izquierda y a partir de este punto tengo momentos a la derecha. ¿Qué sucede entonces? Que ha mejorado el comportamiento del tabique, puesto que tiene que resistir fuerzas menores que si lo hiciera en sentido, que si lo hiciera de modo independiente. Si analizamos un poco el esfuerzo de corte ante fuerzas horizontales, veríamos que esta variación lineal del corte se traduciría para el sistema combinado en un diagrama de corte para el muro y otro diagrama de corte para el pórtico. Que en la parte superior, si eventualmente no hubiese fuerzas concentradas, esta suma de momentos, no, esta suma de cortes debería darme cero, es decir, un elemento se está apoyando sobre el otro. ¿Sí? Estos diagramas les pido que los traten de interpretar y que los recuerden para el momento del examen final. Entonces, pensemos nosotros en un tabique, una pared sólida desde el punto superior hasta el punto de empotramiento, más un pórtico representado acá nada que por dos columnas y una viga, en realidad podrán ser mucho más. Y tenemos una carga externa que crece con la altura, es decir, tengo un W de X si yo tomo como variable independiente X e Y. Y observamos aquí lo que mostramos en el diagrama anterior, que habrá un diagrama de momentos y de cortes modificados.
distintos de que si las estructuras propuestas como sistemas resistentes trabajaran independientemente. Entonces, el punto donde el tabique se está colgando del pórtico es lo que llamamos nosotros la región o zona crítica, porque me genera mayor esfuerzos en el pórtico, porque en la naturaleza nada se gana ni se pierde hablando de la energía, sino que hay una transferencia, el mejoramiento del comportamiento del muro se va a transferir a una mayor acción sobre el pórtico. Entonces, este problema el comportamiento combinado de tabiques y pórticos puede ser resuelto a través de distintos procedimientos. Uno de ellos es suponer un modelo continuo, es decir, que yo conozca la forma de variación o constancia de las resistencias, de las rigideces, punto a punto con respecto de la altura, y puedo hacerlo a través de modelos discretos. En este caso, de las múltiples variantes de solución que me ofrece la ciencia de la ingeniería, vamos a adoptar una, que es la utilización de matrices de transferencia. Este tema no lo voy a tratar desde el punto de vista teórico, sino vamos a ver directamente la aplicación práctica. Lo pueden ver con mucho detalle en nuestra bibliografía básica, que es el libro de teoría de estructuras de barras de nuestro profesor Roberto Curmani de la Universidad Nacional de Tucumán. Entonces, ¿cómo resuelve el problema desde un punto de vista discreto? Estudia la interacción recurriendo a un modelo plano, tridimensional, es decir, va a estudiar la estructura en realidad tridimensional como si estuviese contenida en el plano de la diapositiva. Y para eso va a modelar el tabique como una viga, ¿sí?, que se llama viga T y que representa a todos los tabiques existentes planta a planta. Tridimensionalmente considerados, ahora van a estar sumados todas sus características geométrico-mecánicas y reemplazadas por una sola viga vertical llamada T. A su vez, todos los pórticos que tengo en planta de manera tridimensional van a ser unidos en cuanto a sus distintas pautas de comportamiento o de resistencia a través de una única viga llamada viga P de pórtico. Y la vinculación entre estos dos elementos, la viga tabique y la viga pórtico, va a realizarse a través de elementos horizontales que vinculan tabique y pórtico solamente en los pisos. ¿Sí? ¿Y qué son estas bielas? ¿Es algún elemento estructural que vincula las dos partes? No. Simplemente estas bielas se llaman así porque están articuladas y no transmiten momentos al tabique o al pórtico, son las losas de entrepiso. Estas losas van a suponerse lo suficientemente rígidas en su plano como para poder unificar el desplazamiento de ambos elementos. Es decir, la forma final de deformación del tabique será idéntica a la del pórtico. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que existe piso a piso elementos que no van a trabajar más que a compresión o eventualmente a tracción y que van a ser las losas de hormigón armado rígidas en su plano. Entonces, yo les voy a facilitar un programa muy sencillo que está
el lenguaje básico de MS-DOS. Ustedes espero puedan correrlos en sus respectivas computadoras. Lo voy a subir. Es un programa que es como todos estos algoritmos de programación elementales. Uno lo que hace es introducir un conjunto de datos y obtiene una serie de resultados. No hay graficación acá. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al introducir los datos con las convenciones de signo que se indican en la bibliografía. Entonces, este programa, que recibe el nombre de INTER, permite analizar estructuras de edificios en alturas que contengan pórticos y tabiques. En este caso, solamente se va a estudiar el efecto traslacional, no el efecto torsional. Pero a los fines de predimensionado y una evaluación primaria del desplazamiento de distintos puntos del edificio, teniendo en cuenta que nuestra normativa nos limita esa deriva o deformación de los distintos puntos de la edificación, tiene un valor importante, sobre todo porque es muy sencilla la introducción de los datos en el programa. El programa este permite aplicar fuerzas concentradas horizontales en cada entrepiso. Normalmente serán las solicitaciones asociadas con el sismo que ustedes han visto en dinámica estructural. Si se tratase de una fuerza distribuida en la superficie de una fachada, como el fenómeno del viento, esto lo que podríamos hacer es aplicar una zona de influencia de esta presión, concentrarla a nivel de los distintos entrepisos como cargas concentradas. La ley de la palanca es simplemente distribuir proporcionalmente a las semiluces para cada lado. ¿Qué es lo que yo voy a tener como resultado? ¿Cuáles van a ser los valores que yo voy a obtener como vector de estado? Es decir, ¿a qué resultado voy a llegar? Bueno, voy a conseguir los desplazamientos horizontales tanto del tabique como del pórtico en metros. Voy a obtener los giros flexionales del tabique y del pórtico en radianes. Voy a tener los momentos flectores en el tabique y en el pórtico, y voy a obtener las fuerzas de corte y en el tabique y en el pórtico expresadas en kilonewtons. Acá faltó la M de kilonewton por metro, acá falta la M. Vamos a admitir como hipótesis de partida que todos los tabiques van a estar empotrados en su base. Los pórticos podrían estar empotrados o bien articulados en su extremo inferior. Bien. ¿Qué datos debo usar cuando corra el programa? Esto conviene ya tenerlo anotado de alguna manera o escrito en alguna planilla de cálculo. ¿Sí? Porque tengo que agrupar a todos los tabiques en un solo elemento del tabique equivalente y a todos los pórticos en un solo elemento llamado pórtico equivalente, sumando, en este caso, todas las rigideces convenientes, y dice aquí a cada especie. ¿A qué se refiere? A que los pórticos los sumaré entre ellos y a los tabiques los sumaré entre ellos. ¿Qué datos debo dar? La cantidad de pisos que tiene la estructura, esto es a fin de saber cuál va a ser el tamaño de la matriz de transferencia, y luego deberé introducir la altura del piso en metros, la largeza al corte del tabique equivalente, expresada en kilonewtons, la rigidez al corte del pórtico equivalente en kilonewtons, la rigidez flexional del tabique equivalente en kilonewtons por metro cuadrado, y la rigidez flexional del pórtico equivalente en kilonewtons por metros cuadrados. Estas serían las características geométrico-mecánicas de los dos elementos básicos, el tabique equivalente y la viga equivalente. E introduciré en cada
entrepiso el valor de la fuerza horizontal, ya sea sísmica o de viento, expresada en kilonewtons. Ahora ustedes me van a decir, ¿y cómo calculo esto? ¿Cómo calculo esta rigidez al corte y la rigidez flexional? Bien, no es tan complejo. Primero, en cada nivel debo sumar el aporte de todos los tabiques o todos los pórticos de la planta estructural. Es decir, si estoy entre el piso, en el entrepiso 5, tendré que ver qué pasa entre el 5 y el 6. ¿Sí? ¿Cómo evalúo la rigidez G por A T sobre eta? Debo analizar para cada tabique que esté actuando en la dirección de la fuerza que estoy tratando de resistir, el área del tabique, el área pura del tabique, si es un rectángulo será su espesor o su longitud en planta, y tomaré como módulo de elasticidad transversal G, que es igual a E dividido sobre 1.4 para el hormigón. ¿Se acuerdan que acá era E sobre 1 más mi, donde mi era el coeficiente de Poisson? Entonces yo puedo decir rápidamente que G es un dato que resulta sencillamente de tomar el módulo de elasticidad del hormigón dividiéndolo por 1,40. ¿De dónde saco el módulo de elasticidad del hormigón? Yo he decidido hacer mi estructura con un hormigón H20, H25, H30. Y el reglamento me da una fórmula que me permite calcular el módulo de elasticidad longitudinal del hormigón a partir de su resistencia característica. A su vez, si se trata de una sección rectangular, el valor eta que va a estar dividiendo el producto de G por AT en cada tabique puede ser tomado igual a 1,2 para una sección rectangular. Entonces ya tengo el valor de G por A sobre eta que me piden acá, sumado para todos los tabiques que yo tenga en mi estructura. Fíjense que me da kilonewtons porque G está en kilonewtons sobre metro cuadrado y el área está en metros cuadrados. Bien, entonces, ya sabemos cómo calcular G por AT sobre eta. ¿Cómo calcularé la rigidez flexional de los pórticos? ¿Sí? Recuérdense que era I sub P. Una manera sencilla es suponer que todas las columnas están hechas con el mismo material, que están predimensionadas y por consiguiente en cada piso hago el producto del área de cada columna por su distancia al baricentro de todas las columnas. Como determinar el baricentro, tomo un eje cualquiera, multiplico el área por sus distancias relativas a ese eje y luego divido ese número sobre las áreas y eso me da la posición del baricentro con respecto al eje original. Entonces esto nos presenta el menor grado de complejidad. ¿Y por qué el área por la distancia al cuadrado? Recuerden que estamos hablando de una especie de inercia equivalente de los pórticos. Y la inercia básicamente es el producto del área por la distancia al cuadrado con respecto al eje del cual estoy tomando el momento de inercia. ¿Me han entendido hasta acá? Chicos, por favor, es el momento de preguntarme. Bueno, bien, profe. Ok. El ingeniero Tumani en su libro nos indica que en realidad los dos factores importantes son la rigidez flexional de tabique, que trabaja a momento, y la rigidez al corte del pórtico. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar esto? Entonces, vamos a ver cuál es el producto de E por I de cada tabique
y lo tengo que sumar. Y G por AP sobre eta es un poco más complejo. Es decir, esto tiene un análisis inmediato. Momento de inercia de un rectángulo, espesor por la longitud del tabique en planta al cubo sobre 12, y E es el módulo de elasticidad longitudinal. Como esto tiene unidades de metro a la cuarta y esto kilonewton sobre metro cuadrado, esta rigidez flexional me queda expresada en kilonewton por metro cuadrado. ¿Cómo hago para calcular esta rigidez al corte? Bueno, entonces, para poder tomar estos valores, hago una aproximación que es bastante cercana a la realidad. Voy a suponer que puedo ingresar un dato numérico para la rigidez al corte del tabique y la rigidez flexional, que son los otros dos valores que tenía acá, muy elevados. Por ejemplo, 1 por 10 a la 20. Este es un número enorme, o sea, es 10 seguido de 20 ceros. Eso hace que solamente intervengan en las cuentas, porque esto pasa a ser un denominador, solamente se tengan en cuenta estos dos aspectos. Me aclara acá, la rigidez flexional de cada tabique es de determinación obvia, inercia por E. Ahora, la rigidez al corte de cada pórtico puede determinarse de forma aproximada dando las expresiones de Wilbur. Un segundito, ya sigo. Ingeniero, tiene apagado el micrófono, si no me equivoco. Perdón, vuelvo a decir, vuelvo a donde había dejado. Dijimos entonces que para la rigidez al corte del tabique vamos a tomar un número grande. Vamos a tomar para la rigidez flexional del tabique también un número. Nos quedan dos parámetros para calcular. La rigidez flexional del tabique, inercia por E para cada uno de ellos y lo sumo en cada nivel, y esto lo vamos a calcular con las expresiones o ecuaciones de Wilbur. Decíamos que hay tres expresiones que resultan deducibles sencillamente si yo realizo una hipótesis entre la rigidez relativa de las columnas y de las vigas en cada nivel, es decir, si me imagino que las vigas tienen una rigidez con respecto a las columnas, y si puedo presuponer la posición del punto de inflexión. Entonces, con esas hipótesis yo puedo construir para cada pórtico, para la planta baja y para los pisos intermedios, estas ecuaciones. Fíjense, imaginemos un pórtico en la planta baja que esté con sus columnas empotradas en la base. Entonces, yo tengo que hacer el producto de 48 por el módulo de elasticidad del hormigón y dividirlo por esta suma. ¿Qué es lo que está interviniendo acá? H1, que sería la altura del primer piso, es decir, desde el nivel 0 hasta el nivel 1. Y acá tengo H1 más H2, la influencia del nivel superior. ¿Qué es KC y KD?
C, tienen acá, es la división del momento de inercia sobre la longitud de la columna. Y KD es el resultado de dividir el momento de inercia de cada viga horizontal o dintel sobre su luz entre apoyos. Entonces estos valores es metro a la cuarta sobre metro, metro cúbico. ¿Sí? Como esto está en metros, ¿sí? Metro sobre metro cúbico me va a quedar 1 sobre metro al cuadrado. Como E está en kilonewton sobre metro cuadrado y me va a pasar un metro cuadrado multiplicando, esta expresión de la rigidez de los pórticos va a estar expresada en kilonewtons, como pasaba con rigidez del tabique, son unidades compatibles. Esto es para columnas empotradas en la base, y si las columnas estuvieran articuladas, que podría ser una propuesta, sobre todo si fuese entero, en nuestro caso vamos a trabajar siempre con este, ya tengo las dos posibles situaciones. Y para cada piso intermedio, es decir, desde el nivel 1 al 2, del nivel 2 al 3, 3 al 4, voy reemplazando en esta ecuación por I y J, que son los respectivos niveles. Cuando estoy en el primer entrepiso, tendré la altura de que va desde el primer entrepiso hasta el segundo, la del piso de abajo, la del propio piso, la del propio piso y la del piso que está por arriba. Y estas son las rigideces de las columnas en el nivel I. Estos son las rigideces de las vigas en ese mismo nivel, y estos son las rigideces que están en el nivel inferior. H será la altura del piso en metros y el módulo de la electricidad en kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Qué sucede si ya estoy en el último piso? Utilizo esta misma fórmula, donde lo único que voy a tener en cuenta es que este valor que estoy señalando vale 0, nada más. ¿Sí? Entonces, H y más 1 vale 0 porque no tengo ningún piso arriba. Si tengo un piso propio del nivel, tengo la altura del piso de abajo. ¿Bien? Hasta ahí se entendió. Con esto he calculado el E por IT de cada tabique y los tendré que sumar en el nivel correspondiente. Y puedo calcular con estas fórmulas el G por A sobre eta de cada pórtico en el nivel considerado y los deberé sumar a todos. Muy bien. Introduciendo estos datos, fíjense si quedó claro del listado de cosas que me pedía el programa. Número de pisos, altura de los pisos en metros, rigidez al corte del tabique equivalente en el nivel considerado, rigidez del corte del pórtico equivalente, rigidez flexional del tabique, rigidez flexional del pórtico. Dijimos que este valor lo podíamos tomar prácticamente un número muy grande, lo mismo que el primero. Entonces, como tengo las fuerzas aplicadas en cada nivel, reemplazo y obtendré un listado donde me aparecerán las magnitudes que mencionamos anteriormente. Es decir, tendré el extremo inferior y superior de cada piso, 4 de ellas para el tabique equivalente y 4 de ellas para el pórtico equivalente. W del tabique y W del pórtico resultan idénticos por el efecto rigidizador de las losas de entrepiso. Es decir, yo tengo que las losas no van a permitir que los movimientos de tabique y pórtico sean distintos. Para el dimensionado, es decir, para lo que ustedes tienen que usar estos resultados, es para evaluar cuál va a ser el momento MT que va a estar actuando en cada nivel en el tabique equivalente, cuál va a ser el corte en el pórtico equivalente. Estas estructuras equivalentes eran la suma que pasaba con cada elemento individual. Entonces, si yo quiero ver cuál es el momento para el tabique
1, 2 o 3 en un determinado nivel, lo que tengo que asumir es qué parte del momento le toca absorber a ese tabique. Y será simplemente el resultado de dividir su rigidez sobre la suma de las rigideces. Es decir, todo esto me tiene que dar 1 por mt. ¿Está claro entonces? Yo tengo el momento total en el tabique equivalente. ¿Cuánto de ese momento le toca a cada uno de los tabiques individuales en ese piso? Proporcional a su rigidez. Entonces, como calculé la rigidez para cada tabique en cada nivel, la sumé en un solo nivel, haciendo la división, obtengo cuál es la parte del momento total que le tocará absorber a cada tabique en cada nivel. ¿Se entendió este punto? Chicos, ¿se entendió este punto? He encontrado el momento activo sobre cada tabique en cada piso provocado por las fuerzas horizontales aplicadas a nivel de entrepiso. Bien, profe. Bien. Ahora dijimos que había un corte que era absorbido por la suma de todos los pórticos. Entonces, ¿qué parte de ese corte le toca a cada pórtico? Y bueno, será proporcionalmente a su rigidez E por A, E sobre eta. ¿Y de dónde salió esto? Simplemente lo habíamos calculado con la fórmula de Wilbur. Por lo tanto, como ven, sumo todo, calculo el efecto total y luego lo reparto entre los distintos elementos. Estas fuerzas las coloco a nivel del entrepiso y resuelvo el pórtico con cualquiera de los métodos que nosotros hemos estudiado a lo largo de las distintas clases de esta asignatura. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que si yo tuviese tabiques puros, para todas las fuerzas aplicadas en un mismo sentido, tendría fibra traccionada de un solo lado. Al tener una estructura combinada, habrá un cambio en la posición de la fibra traccionada y por consiguiente deberé tenerlo en cuenta cuando hago el dimensionado de la armadura para los tabiques. Y a su vez, a los dos pórticos ahora les pondré fuerzas horizontales que, aunque las fuerzas originales aplicadas sobre todo el sistema estuviesen en una única dirección, debido a la interacción entre ellos, habrá una parte inferior donde inclusive podrán llegar a cambiar de signo. Y habrá una parte superior donde podrán aumentar. ¿Por qué es esto? Porque un elemento se apoya sobre el otro. Es decir, me obliga a resolver una estructura porticada por cualquiera de los procedimientos que yo ya conocía, pero sí sé cuál es el verdadero valor de la fuerza horizontal que voy a tener en el entrepiso correspondiente, debido a que ahora no se comporta puramente como un pórtico, sino que tiene una interacción con el otro elemento estructural que es el tabique equivalente. ¿Qué serían los datos que me da el programa? Me da los momentos, me da los giros, me da los cortes. Ahora, para dimensionar cada uno de los tabiques utilizo la parte proporcional del momento que le toca recibir. Para dimensionar los pórticos, veo cuál es la fuerza horizontal que te toca en cada piso para ser absorbida. Haciendo la diferencia entre la fuerza de arriba y la de abajo, yo tengo la fuerza equivalente aplicada en el piso. Acuérdense que el corte es la suma de todas las fuerzas que tengo desde el nivel considerado para arriba. Entonces, a este corte que me sale acá, voy a transformar en fuerzas aplicadas en cada nivel, haciendo simplemente la división. En cambio acá, tengo el momento aplicado en la sección correspondiente de ese piso. ¿Se ha entendido más o menos?
preguntaba si entendieron el concepto. Ahora no tengo los tabiques solos, ni tengo los pórticos solos. El hecho de que estén actuando juntos, en algún caso me va a favorecer y en otro caso me va a perjudicar. Lo que sí sé es que la deformación va a ser menor en la parte inferior del sistema combinado gracias al tabique, y va a ser menor en la parte superior del sistema combinado gracias a los pórticos. Por eso es importante conocer este problema, ¿sí? Ustedes me van a decir, bueno, no, pero si yo meto todos los datos en CIPECAD, lo resuelve a la estructura de interacción pórtico y yo no tengo ni que preocuparme de los números. Sí, eso es cierto, pero ¿qué pasaría si ustedes quieren verificar o dimensionar previamente? O sea, predimensionar. Esto les puede servir a darles un orden de magnitud de cuáles pueden ser los valores de momento, los valores de esfuerzos de corte que van a aparecer en las columnas y que me van a obligar a elegir capaz que otras dimensiones. No solamente pasa por modificar la armadura, a veces también tenemos que modificar la sección cuando tengo una deformación excesiva. Por eso, este procedimiento tan sencillo me permite rápidamente tener una evaluación previa de cuáles son los valores máximos que tendría, por ejemplo, de momento en el tabique o de deformación en la parte superior del edificio. Y podría verificar si están dentro de los valores normales para las deformaciones permitidas por el reglamento o si con el valor del momento máximo necesito tanta armadura que el tabique es inviable y tengo que modificar. Imagínense ustedes que tuvieran que hacer esto varias veces en CIPECAD, no sabrían dónde tocarlo. Esa es la ventaja de tener algún dispositivo matemático, algún dispositivo algebraico como este, que me permita encontrar esos valores genéricos, después yo los puedo utilizar para predimensionar con más certeza. Y después si me voy al programa SAP, me voy al programa CIPECAD, o me voy a Bentley o a cualquiera que ustedes tengan, pero con más seguridad en cuanto a los valores del predimensionado que he adoptado. Este es el último concepto teórico perteneciente a estabilidad 3 que vamos a ver. Yo voy a subir el programa junto con estas diapositivas para que ustedes lo bajen. Recuerden que trabaja en DOS, por lo tanto son programas muy elementales. Fíjense si les funciona o si no utilicen alguna computadora más vieja que tengan, ¿sí? Y más o menos está claro lo que he pretendido presentarles el día de hoy, chicos. Profe. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, nuestro último encuentro teórico, lo que no forma parte de lo que ustedes van a tener que rendir, es el tema de la acción del viento sobre los edificios. Quieren completar todo lo que hemos estado viendo en la clase pasada y esta. Si no tienen preguntas, les agradezco enormemente su asistencia el día de hoy y espero que hayan disfrutado como yo este trayecto de enseñanza y aprendizaje que hemos recorrido juntos. Ha sido difícil, ha sido largo, pero los felicito por el compromiso que han tenido. Realmente han puesto muchas ganas y me han animado a que yo haga todas estas cosas que normalmente hacía en el pizarrón y que ahora lo he tenido que plasmar en PowerPoint más o menos prolijos, pero creo que les permiten a ustedes seguir la idea de lo que yo he pretendido darles. Muchísimas gracias y solo me resta desearles un muy buen fin de semana. Gracias por acompañarme a lo largo del 2020. Nos vemos en la clase de vientos si es que pueden participar. Muchas gracias, chicos.